Ella lo había dejado en el momento más cruel de su vida, cuando la enfermedad tomó su cuerpo y la fortuna se le escurría entre los dedos. Pero lo que el destino preparaba para Alejandro iba mucho más allá del dolor. Él renacería, descubriría traiciones inimaginables y encontraría el amor verdadero donde menos lo esperaba. Una historia de caída, venganza, redención y amor que va a tocar lo más profundo de tu alma. Escribe en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo esta novela emocionante. La lluvia caía con violencia contra los vidrios inmensos del último piso de la Torre Santillana, donde el silencio era tan espeso como el peso de la noticia que acababa de ser pronunciada. Alejandro, inmóvil, miraba fijamente el informe en sus manos temblorosas, pero las palabras bailaban ante sus ojos húmedos, como si el destino se burlara de él. Esclerosis lateral amiotrófica. 3 palabras que rasgaban su futuro, su dignidad, su identidad. La médica aún hablaba, explicaba con delicadeza científica los efectos devastadores de la enfermedad, pero Alejandro ya no escuchaba. El mundo, su mundo, aquel construido con esfuerzo, inteligencia y sangre, comenzaba a derrumbarse allí, en aquel consultorio estéril, con olor a alcohol y paredes demasiado blancas para tanto sufrimiento. Horas después, dentro de la mansión de mármol y cristal que él había construido para Rebeca como prueba de amor eterno, Alejandro permanecía sentado en el sofá, en absoluto silencio. El traje impecable ya estaba arrugado. El nudo de la corbata desechó como si simbolizara la pérdida del control sobre la propia vida. Él miraba a la nada, mientras Rebeca caminaba de un lado a otro, con pasos rápidos e irritados, el sonido del tacón resonando como martillazos sobre los azulejos italianos. ¿Qué quieres que haga, Alejandro? ¿Quedarme aquí viendo cómo te marchitas? ¿Un hombre que apenas puede levantar una copa? ¿Qué va a terminar atrapado en una cama? Disparó ella, sin ocultar el asco en la voz. Él la miró por primera vez aquella noche, sus ojos anegados encontrándose con el vacío gélido de los de ella. Pensé que me amabas, susurró él, y esa frase salió con más dolor que el propio diagnóstico. Rebeca rió. Una risa seca, despiadada, casi cruel. Amaba, sí, al hombre fuerte, el genio de los negocios, el millonario. Al Alejandro que dominaba salas, no a este fardo ambulante. Y ahora, con esta enfermedad, con esta empresa en colapso, ¿quieres que yo me sacrifique? No nací para vivir en ruinas. Cada palabra era un cuchillo, y Alejandro ya sangraba por dentro. Apenas lograba mantenerse en pie, la debilidad comenzaba a apoderarse de sus piernas, un síntoma reciente, pero ahora muy real. Y fue así, con una última mirada fría, que Rebeca caminó hasta la puerta, sin llevar nada más que el bolso carísimo que él mismo le había regalado en el aniversario de bodas. Ella se fue, sin prometer volver, sin siquiera mirar atrás. Aquella noche, Alejandro permaneció sentado hasta el amanecer, solo, en la oscuridad, con el sonido de la lluvia mezclado con los primeros espasmos involuntarios que se apoderaban de sus brazos. Todo lo que un día fue inmenso, brillante, poderoso, ahora se resumía al silencio de una casa vacía, al dolor de una traición y al eco de su propia respiración volviéndose más lenta, más débil. Pero justo cuando el sol irrumpió por las ventanas, un ruido del exterior cortó el aire, el sonido de algo rompiéndose, y luego un grito. No era Rebeca. Era una voz desconocida. Una mujer. ¿Quién era aquella voz del exterior de la mansión? ¿Una desconocida o el inicio de un cambio que Alejandro jamás imaginaría? El grito atravesó el silencio de la mañana como un rayo cortando el cielo despejado tras una tormenta. Alejandro, aún inmóvil en el sofá, sintió el corazón acelerarse de forma descompasada, no por miedo, sino por un instinto olvidado de reaccionar. Sus músculos, debilitados y desobedientes, no respondían como antes, pero algo en aquella voz despertaba una urgencia antigua, un llamado a la vida. Con esfuerzo, se arrastró hasta la silla de ruedas que doña Micaela había dejado cerca y, sudando frío, logró sentarse en ella. Avanzó lentamente hasta la puerta principal, el sonido del golpe aún resonando por los corredores vacíos de la mansión. Afuera, caída en la escalera de piedra que conducía al jardín, había una mujer joven,
de largos cabellos castaños recogidos en un moño desaliñado, los lentes caídos junto al rostro y los papeles esparcidos por el suelo húmedo. Se levantaba con dificultad, masajeando el tobillo torcido, claramente asustada por haber tropezado en el borde resbaladizo de la entrada. Alejandro abrió la puerta sin decir una palabra, y los ojos de la joven se encontraron con los de él con una mezcla de sorpresa y vergüenza. «Perdón, señor, yo soy Isabela Cruz, la fisioterapeuta enviada por la Clínica San Ángel. Me dijeron que usted necesitaba cuidados especializados», explicó ella, recogiendo rápidamente los documentos e intentando mantener la compostura frente al hombre que observaba todo con una expresión vacía, casi apática. Alejandro no respondió de inmediato. Solo la miró, midiendo cada palabra, cada gesto, como si intentara comprender qué significaba aquella presencia. Ella era lo opuesto a Rebeca, simple, humana, real. Llevaba tenis gastados, ropa modesta y una sonrisa que, pese a la caída, aún intentaba existir. Tras unos segundos de silencio, murmuró, pero no espere encontrar nada más que ruinas aquí dentro. Isabela entró con delicadeza, observando el lujo decadente de la mansión, los muebles cubiertos con sábanas blancas, el piano mudo en el rincón de la sala y el sutil olor a abandono. No dijo nada, solo se acercó despacio, sentándose frente a él con un cuaderno de anotaciones en las manos. «Sé que usted ya ha pasado por muchas cosas, pero no vine a curarlo. Vine a caminar a su lado, mientras aún haya caminos». Alejandro apartó la mirada, sintiendo algo apretarle el pecho. Aquella frase simple tenía más valor que todos los votos vacíos que Rebeca le había jurado en su matrimonio. Pero él no podía permitirse esperanzas, no más. «No tengo tiempo que perder con simpatía». «¿Qué ganarás cuidando de un moribundo?», preguntó, con un tono frío. Isabela no dudó. La oportunidad de demostrar que la dignidad no termina con el cuerpo, y que incluso quienes lo pierden todo aún pueden ser salvados. O al menos, no morir solos. El silencio se instaló nuevamente, pero esta vez no era incómodo. Era una pausa cargada de significado. Por primera vez desde que había recibido el diagnóstico, Alejandro sintió que tal vez, solo tal vez, aún hubiera algo por lo cual luchar. Aquella misma tarde, doña Micaela, que observaba desde lejos con ojos maternales, se acercó a Isabela y, en voz baja, susurró: «Si la señorita va a quedarse, prepárese. Ese hombre ya murió por dentro, y no será fácil traerlo de vuelta a la vida». Pero en el piso de arriba, un teléfono olvidado comenzó a sonar. Era un número bloqueado. Y del otro lado de la línea, una voz familiar decía al vacío del contestador automático: «Alejandro, necesitamos hablar. Las cosas han cambiado». ¿Quién era la misteriosa voz del otro lado de la línea? ¿Una nueva amenaza? ¿O un fantasma del pasado que aún puede causar estragos? El teléfono dejó de sonar, pero el silencio que dejó en su lugar pareció aún más denso. Alejandro no subió a contestar. Tal vez por cansancio, tal vez por miedo a lo que aquella llamada podría significar. Ya había perdido tanto, y había aprendido que, cuando alguien del pasado reaparecía, rara vez era para traer paz. A la mañana siguiente, los primeros rayos de sol invadían la sala de estar como si insistieran en iluminar las sombras que habitaban allí. Isabela llegó temprano, con su carpeta de cuero gastado bajo el brazo y un brillo en los ojos que incomodaba a Alejandro. Era demasiado temprano para la esperanza. Pero ella ignoraba el sarcasmo en sus miradas, la frialdad de las respuestas cortas, y comenzó allí mismo, sobre la alfombra de la sala, la primera sesión de estiramiento pasivo. Manos firmes, voz calmada y una paciencia que parecía no agotarse. Con cada contacto, Alejandro sentía no solo el dolor de los músculos retraídos, sino algo más profundo, el dolor de ser tocado con cariño, después de tanto tiempo en que solo había sido tocado por interés o desprecio. Al final de la sesión, sudado, exhausto y en silencio, la miró fijamente durante largos segundos. «Actúas como si yo aún tuviera salvación», dijo con los ojos entrecerrados, intentando descifrarla. Ella respondió sin dudar: «Porque la tienes».
pero solo si quieres. Doña Micaela observaba todo desde la cocina, con el paño de cocina en las manos y los ojos anegados. Nunca había visto a Alejandro permitir tal cercanía desde que Rebeca se había ido. Y algo en Isabela, algo en aquella joven sin maquillaje, que usaba calzado gastado y sonreía con los ojos, parecía plantar semillas donde el suelo había sido quemado. Aquella tarde, llegó una carta. A diferencia de las cuentas acumuladas o de los papeles jurídicos que ahora se apilaban en la entrada, ese sobre era fino, elegante y manuscrito. Alejandro no quería leer, pero el nombre del remitente lo obligó, Rebeca de Santillana. Incluso ahora, incluso después de todo, ese nombre seguía siendo una herida abierta. Abrió la carta con las manos temblorosas. La caligrafía seguía siendo perfecta, firme, controlada, tan distinta de la mujer que había huido de la desgracia. Alejandro, sé que fui dura, pero tal vez actué así por miedo. Hay cosas que no sabes, secretos que pueden cambiar todo lo que crees sobre nuestra caída. Si aún quieres escuchar, estaré en el antiguo chalet, mañana, al atardecer. Una última vez. Rebeca. Leyó la carta 3 veces, sin saber si sentía rabia, curiosidad o puro desprecio. Y no se dio cuenta de que Isabela estaba detenida allí, en la puerta de la sala, observando en silencio, como si ya presintiera que aquella carta podría sacarlo del camino de la recuperación y devolverlo a la oscuridad de la que ella intentaba rescatarlo. A la mañana siguiente, Alejandro salió de casa por primera vez en semanas. Entró en su coche adaptado, sin avisar a Isabela ni a doña Micaela. Las manos apenas sostenían el volante, pero sus ojos estaban fijos en un único destino. El chalet. El pasado. ¿Qué quiere realmente Rebeca con ese reencuentro? ¿Existe de verdad un secreto que pueda cambiarlo todo? ¿O será una trampa cruel disfrazada de arrepentimiento? El chalet estaba exactamente como Alejandro lo recordaba. Pequeño, rústico, apartado de la ciudad, rodeado de árboles altos que lo aislaban del mundo y de la realidad. Aparcó con esfuerzo, las manos rígidas intentando controlar el volante. El silencio del bosque era profundo, casi cómplice. Allí, en ese lugar que un día albergó promesas de amor eterno, ahora se alzaban las ruinas de lo que quedaba de una vida destruida. La puerta estaba entreabierta. Dudó por un instante, el cuerpo más débil, pero el corazón acelerado como en los viejos tiempos de negociaciones intensas. Al empujar la puerta con el hombro, vio a Rebeca sentada frente a la chimenea apagada, vestida con ropa sobria, pero aún impecable. El cabello recogido en un moño meticuloso. No parecía abatida, parecía ensayada. Ella se giró lentamente al oír el sonido de la silla de ruedas. Los ojos verdes se encontraron con los de él y allí, por solo un segundo, pareció haber algo parecido al arrepentimiento. ¿O era solo actuación? Viniste, dijo ella, como quien no lo esperaba, pero lo deseaba. Contra mi propio juicio, respondió él, seco. ¿Qué quieres, Rebeca? Ahorra tu teatro. Ella suspiró, se levantó con elegancia y caminó hacia él, con pasos ligeros, ensayados, como una actriz de escenario. Se arrodilló lentamente frente a él, la mirada húmeda, las manos temblorosas. Fui cobarde, Alejandro. Fui débil. Cuando todo se derrumbó, no supe cómo afrontar la situación. Pero había más. Mucho más. Yo. La voz falló y desvió la mirada por un segundo. Descubrí que Ernesto, tu socio, empezó el golpe contra ti mucho antes de la quiebra. Y no actuó solo. Alejandro no respiraba. Cada músculo tenso, cada palabra parecía rasparle la piel. ¿De qué estás hablando? Rebeca tragó saliva, los ojos anegados. Tu hermano, Lorenzo, estaba involucrado. Quería su parte de la empresa y creía que la enfermedad haría todo más fácil. Supe eso demasiado tarde, y cuando intenté advertirte, ya estabas destruido. Yo me alejé porque no soportaba convivir con la culpa. Por un instante,
El aire pareció faltarle. Alejandro retrocedió en la silla, el corazón desbocado. Lorenzo, su único hermano, aquel que lloró a su lado en el hospital, que lo sostuvo entre los brazos cuando recibió el diagnóstico. ¿Era posible? ¿Quieres que crea eso ahora? Después de todo, dijo, con la voz rasgándose entre los dientes. Tengo pruebas, respondió ella, y sacó de una carpeta algunos extractos bancarios y copias de mensajes intercambiados entre Lorenzo y Ernesto. Pero no te llamé aquí solo por eso. Quiero intentar arreglar las cosas. Sé que nunca seré perdonada, pero estoy dispuesta a ayudar. Por lo que fuimos, por lo que tú aún puedes ser. Alejandro miró los papeles, el pecho oprimido por una confusión de emociones. Rabia, asco, tristeza, pero también una incómoda chispa de duda. ¿Y si ella estuviera diciendo la verdad? Afuera, un coche negro observaba a lo lejos, con los faros apagados. Dentro de él, un hombre de mirada dura sujetaba el volante con fuerza. Era Lorenzo. Y su mirada, al ver a Alejandro en el chalet con Rebeca, no era de culpa, era de furia. El silencio del coche de Lorenzo era más amenazador que cualquier grito. Las manos apretaban el volante con fuerza, los ojos fijos en el chalet como un depredador al acecho. Dentro de aquel hombre había una furia antigua, que se disfrazaba de lealtad, pero ahora ardía cruda, expuesta. El reencuentro entre Alejandro y Rebeca era una amenaza real. Si ella entregaba las pruebas, todo podría venirse abajo. Su reputación, su prestigio y hasta la fortuna que comenzaba a construir en secreto, usando los restos de la empresa de su hermano. Adentro, Alejandro cerraba lentamente la carpeta con los documentos. Su mente giraba en espirales de shock y confusión. Era difícil aceptar que Lorenzo, el único de la familia que nunca lo había abandonado, pudiera estar detrás de la caída que lo había dejado sin nada, sin fuerzas, sin futuro. La enfermedad ya lo corroía por dentro. Ahora era el veneno de la desilusión el que se propagaba más rápido. No vine aquí para perdonarte, dijo Alejandro, rompiendo el pesado silencio entre él y Rebeca. Pero necesito saberlo todo. Hasta el final. Si Lorenzo realmente me traicionó, entonces no perdí solo mi cuerpo. Perdí a la única persona en la que aún confiaba. Rebeca bajó la mirada, como si reconociera el peso del dolor que había causado. Te entregaré todo lo que tengo, incluidas las grabaciones. Pero cuidado, Alejandro. Lorenzo no es el hombre que tú crees. Y si sabe que lo has descubierto, no dudará. En ese instante, afuera, Lorenzo ya había bajado del coche. Sus pasos eran calculados, fríos, y en su expresión había algo demasiado sombrío para ser disimulado. Caminó hasta la puerta lateral del chalet, donde una pequeña ventana abierta le permitió oír el final de la conversación. Voy a volver a la mansión y reunir el resto de las pruebas, dijo Rebeca. Pero necesitas prometer que vas a cuidarte. Y que vas a dejar que esa mujer que entró en tu vida continúe a tu lado. Ella te ve como yo nunca te vi. Alejandro, sorprendido, tardó unos segundos en responder. ¿Isabela? Ella no merece esa cruz. No puedo pedirle a nadie que cargue con el peso de lo que me he convertido. Rebeca lo miró con intensidad. No entiendes. Tú aún eres un hombre entero, con corazón, con alma. La enfermedad puede llevarse tu cuerpo, Alejandro, pero no puede llevarse lo que Isabela ve cuando te mira. Antes de que pudiera darse cualquier respuesta, un estruendo repentino cortó el aire. La ventana fue arrojada al suelo con violencia. Lorenzo entró como una sombra viva, los ojos en llamas, las manos temblorosas, pero los gestos rápidos y amenazantes. ¡Qué hermoso teatro, Rebeca! Nunca imaginé que fueras tan estúpida como para escupir en el plato del que comiste, dijo, caminando hacia los dos. Alejandro intentó moverse, pero el cuerpo ya no obedecía como antes. Lorenzo, dijo él, con un hilo de voz. ¿Es verdad?
Estuviste detrás de todo esto todo el tiempo. Yo construí esa empresa contigo, respondió Lorenzo, ahora con el rostro a centímetros del de Alejandro. Pero tú siempre fuiste el rey, el héroe, el hijo brillante. Me cansé de ser una sombra. Cuando enfermaste, era la oportunidad perfecta para quitarte lo que era mío por derecho. Rebeca retrocedía, presa del pánico. «Estás enfermo», susurró ella. Pero Lorenzo rió. «No. Enfermo es él. Y por eso nadie creerá sus palabras cuando todo salga a la luz. Pero si tengo que garantizarlo con mis propias manos, lo haré». De repente, sacó algo del bolsillo. Pequeño, frío, metálico. Rebeca gritó. ¿Qué está a punto de hacer Lorenzo? ¿Hasta dónde llegará para proteger su secreto? ¿Y quién pagará el precio? El tiempo pareció congelarse dentro de aquel chalet impregnado de recuerdos y tensión. Alejandro, atrapado en la silla de ruedas, observaba con los ojos muy abiertos el pequeño objeto en las manos de Lorenzo. No era un arma, sino un frasco. Oscuro, de vidrio pesado. Un líquido sin color, inofensivo a la vista, pero que exhalaba un silencio mortal. Rebeca, aún sin aliento, retrocedía como quien reconoce el perfume de la muerte antes de que ésta toque. «Has enloquecido», gritó ella, la voz quebrada por el pánico. «¿Vas a matarlo aquí? Con tus propias manos». Lorenzo sonrió, pero era una sonrisa enfermiza, fría, rota. «Claro que no. Jamás dejaría rastros. Lo que traje es silencioso, indoloro, y parecerá natural. Al fin y al cabo, él se está muriendo, ¿no?». Alejandro no reaccionaba. El cuerpo, cansado y limitado por la enfermedad, le impedía huir, enfrentar, luchar. Pero dentro de sí, algo ardía. Un último instinto. Un eco de dignidad que aún permanecía intacto. «Lorenzo, soy tu hermano», murmuró él, con la voz débil, pero firme. «Podrías haberlo tenido todo. Podrías haber reconstruido esto a mi lado. Pero elegiste enterrarme en vida». Lorenzo avanzó un paso, alzando el frasco. Rebeca gritó pidiendo ayuda, corrió hacia la entrada, pero la puerta estaba cerrada con llave. Afuera, el mundo seguía en paz, ignorando el horror que estaba a punto de desarrollarse. De repente, un ruido inesperado resonó desde el exterior. Pasos apresurados, una voz femenina, y el picaporte siendo forzado. «¿Señor Alejandro? ¿Está todo bien? Soy yo, Isabela. La puerta está cerrada». La mirada de Lorenzo vaciló. Por un segundo, la presencia de una tercera testigo lo desestabilizó. Rebeca, aprovechando el instante, lanzó una silla contra él. No fue suficiente para derribarlo, pero el impacto hizo que el frasco cayera al suelo y se hiciera añicos. El olor fuerte se propagó rápidamente, ardiendo en los ojos de todos los presentes. Alejandro tosía con fuerza, el cuerpo siendo tomado por espasmos, mientras Lorenzo, ahora dominado por la furia, se abalanzaba sobre Rebeca. Pero antes de que pudiera alcanzarla, la puerta fue derribada con violencia. Isabela entró corriendo, el rostro en shock al ver la escena ante sus ojos. Alejandro a punto de perder el conocimiento, Rebeca caída en el suelo y Lorenzo tambaleándose, fuera de sí. Sin pensarlo, Isabela corrió hacia Alejandro, sostuvo su rostro con ambas manos y gritó su nombre, suplicándole que se quedara allí, que luchara, que no se rindiera. Rebeca, con el cabello desordenado y las manos lastimadas, observaba aquello con una extraña mezcla de arrepentimiento y resignación. Sabía que allí, en ese intercambio de miradas entre Alejandro e Isabela, había algo que ella nunca tuvo: amor verdadero. La policía llegó minutos después, llamada por vecinos que habían oído los gritos. Lorenzo fue esposado sin ofrecer resistencia, la mirada fija en el hermano que ahora era atendido por los paramédicos. En el camino hacia la patrulla, murmuró apenas una frase, casi inaudible:
Él siempre lo tuvo todo, incluso el amor que yo nunca recibí. Alejandro fue llevado de urgencia al hospital, el cuerpo reaccionando con dificultad a la sustancia que había inhalado. Isabela permaneció a su lado todo el tiempo, sujetando su mano con fuerza, como si se negara a dejarlo resbalar fuera de la vida. Días después, con los ojos aún pesados y la voz ronca, Alejandro abrió los ojos en una habitación blanca y tranquila. La primera imagen que vio fue el rostro de Isabela, dormida junto a la cama, con la cabeza apoyada en su brazo. Y entonces lo supo. Si existía una oportunidad de volver a empezar, de vivir, de amar, estaba allí. Alejandro sobrevivió, pero la recuperación será larga. Y ahora que lo peor ha pasado, necesitará enfrentar algo aún más difícil, abrir el corazón y permitir que Isabela entre. El sonido constante de los aparatos llenaba la habitación con un ritmo casi hipnótico, como si el propio tiempo se hubiera ralentizado para permitir que Alejandro respirara un poco más. La luz suave del final de la tarde atravesaba las cortinas beige, bañando el rostro cansado y pálido de aquel hombre que, por poco, no cruzó la última frontera. Sus ojos se abrieron lentamente, desenfocados, y tardaron algunos segundos en reconocer el mundo a su alrededor. El techo blanco, el olor a hospital. La sensación de manos entrelazadas con las suyas. Isabela dormía junto a la cama, exhausta, con el cuerpo encorvado en una posición incómoda, pero el rostro sereno. Era la primera noche en que se permitía descansar, después de días de angustia. Cuando Alejandro se movió levemente, ella despertó con un sobresalto contenido. Al ver los ojos de él abiertos, vivos, aunque débiles, sintió que el corazón se le derrumbaba de alivio. «Estás aquí», susurró ella, con los ojos anegados. Pensé que te había perdido». Él la miró con dificultad, los labios intentando formar una sonrisa que apenas se sostenía. «Tú me trajiste de vuelta». Isabela se acercó, le tocó el rostro con delicadeza, como si aún dudara de que él estuviera allí, consciente. El cariño en su gesto decía todo lo que ella todavía no se atrevía a decir con palabras. En los días que siguieron, Alejandro comenzó lentamente a recuperarse. Su cuerpo aún llevaba las marcas del veneno que había inhalado, y su enfermedad seguía avanzando, cruel e inevitable. Pero había algo distinto en él. Sus ojos, antes opacos y rendidos, ahora tenían brillo. No de curación, sino de propósito. Rebeca, por orden de los médicos, no fue autorizada a visitarlo en los primeros días. Pero enviaba cartas, una tras otra, que Alejandro recibía y dejaba intactas sobre la mesa de noche. Sabía que las heridas del pasado aún sangraban, y no estaba listo para abrirlas de nuevo. Isabela, en cambio, se había convertido en su sombra. No solo profesional, sino presencia viva y constante. Llevaba libros, leía para él, hacía ejercicios suaves con sus brazos y piernas, y a veces simplemente permanecía en silencio a su lado, permitiendo que la conexión entre ambos creciera con la naturalidad de algo que ya existía incluso antes de ser nombrado. En una tarde de lluvia fina, mientras las gotas tamborileaban en la ventana, Alejandro reunió el valor para hacer una pregunta que desde hacía tiempo latía dentro de sí. ¿Por qué te quedaste? Isabela dudó, respiró hondo y respondió con calma. Porque vi quién eres realmente. Incluso antes de la enfermedad, de la caída, de las traiciones. Vi a un hombre que fue aplastado por la vida, pero que no dejó de ser digno. Me quedé porque te admiro, porque te respeto. Y... Se detuvo por un instante, pero luego dejó que las palabras salieran, frágiles y firmes al mismo tiempo. Y porque me estoy enamorando de ti. Alejandro cerró los ojos por un momento, como si absorbiera cada sílaba como un bálsamo. No respondió de inmediato. El peso de aquella declaración era demasiado grande. No sabía si podía darle lo que ella merecía, pero sabía que no quería apartarla. Ni ahora, ni nunca más. Esa misma noche, un nuevo personaje apareció en el hospital. Un hombre elegante, discreto, de barba bien cuidada y ojos oscuros.
Llevaba en las manos una propuesta que haría que Alejandro enfrentara el pasado, y quizá cambiara su futuro para siempre. «Soy Esteban Robles», dijo él, entrando en la habitación con pasos firmes. «Represento a un grupo internacional que quiere publicar su historia y transformar su trayectoria en un libro, o incluso en una película. ¿Aceptará Alejandro exponer su dolor al mundo? ¿Y cómo podría eso afectar su relación con Isabela y reavivar fantasmas que aún no ha enterrado?» El nombre Esteban Robles flotaba en la mente de Alejandro como un presagio. Desde que aquel hombre había cruzado la puerta del hospital, trayendo consigo una propuesta tentadora y peligrosa, algo dentro de él se había agitado. ¿Exponer su historia al mundo? ¿Revelar su dolor, su caída, su enfermedad, su traición familiar? ¿Ser transformado en símbolo, personaje, espectáculo? Era como abrir las entrañas ante millones y dejarlos juzgar lo que nunca habían vivido. Pero Esteban sabía seducir con palabras. Era un hombre de voz grave, gestos elegantes y una mirada que analizaba todo sin demostrar emoción. Durante la conversación, presentó cifras, propuestas, cartas de intención de grandes editoriales e incluso el esbozo de un guión cinematográfico, basado en fragmentos de artículos que habían circulado sobre Alejandro desde su recuperación. La historia era inspiradora. Un hombre destruido que se levantaba, incluso sin las piernas, incluso con el cuerpo cansado, y se volvía más grande que antes. «No tiene idea del impacto que puede causar, señor Santillana», decía Esteban, con un entusiasmo contenido. «Personas como usted no son solo sobrevivientes. Son faros para quienes viven en la oscuridad. Y el mundo necesita faros». Alejandro escuchó todo en silencio. Por fuera, mantenía una postura fría y analítica, herencia de los días de magnate. Pero por dentro, las emociones se mezclaban. Parte de él quería rechazarlo, borrar el pasado y seguir en silencio junto a Isabela, lejos de los reflectores. Pero otra parte, la más orgullosa, la que aún recordaba quién había sido, sentía que quizá, solo quizá, había llegado el momento de transformar el dolor en legado. Esa noche, Isabela percibió que Alejandro estaba distante. Los ojos perdidos en la ventana, el silencio más denso de lo habitual. «Estás pensando en la propuesta, ¿verdad?», preguntó suavemente, sentándose a su lado. «Quiere convertir mi vida en una vitrina. Quiere que el mundo vea lo peor de mí, como si fuera una historia inspiradora. Pero quizá lo sea. No lo peor, sino lo mejor. Porque lo mejor de ti apareció cuando todo se derrumbó». Alejandro se volvió hacia ella lentamente. «¿Y si al abrir mi vida pierdo lo que conquisté en silencio? Tú, por ejemplo». Isabela sonrió, pero había dolor en sus ojos. «Alejandro, no estoy contigo para esconderte del mundo. Estoy contigo porque quiero caminar a tu lado, ya sea en la sombra o bajo los reflectores. Si esta historia puede salvar otras vidas, entonces necesita ser contada». Las palabras de ella entraron como un viento fresco en un corazón antes sofocado. Él le tomó la mano con fuerza. No dijo nada, pero en ese gesto había una promesa muda, un agradecimiento y una súplica silenciosa para que ella no lo soltara nunca. Días después, Alejandro convocó a Esteban para una reunión. Estaban en una sala reservada del hospital, con amplios ventanales y luz clara. Alejandro, vestido con una camisa sencilla y con el cabello un poco más largo, miraba al editor con firmeza. «Acepto, pero con una condición. La historia será mía, sin distorsiones, sin glamour innecesario, sin borrar mis errores. Y quiero que Isabela participe en la escritura. Ella conoce mi alma más que nadie». Esteban sonrió, satisfecho. «Perfecto. Comenzaremos de inmediato». Sin embargo, esa misma tarde, una figura del pasado que todos creían enterrada volvió a aparecer. Ernesto Herrera, el socio que había iniciado la caída de Alejandro, fue visto en la ciudad. Ahora con un nuevo nombre,
un nuevo rostro tras cirugías discretas y un nuevo plan. ¿Qué quiere Ernesto al regresar del exilio? ¿Será venganza o un intento desesperado por evitar que su parte de la verdad salga a la luz? El nombre Ernesto Herrera ya no se susurraba en los corredores de la élite mexicana desde hacía años. Tras el escándalo que involucró la quiebra de Santillana Holdings, desapareció como una sombra maldita, dejando atrás una red de deudas, traiciones y mentiras que casi destruyeron todo lo que Alejandro fue. Todos creían que había huido a Europa con una nueva identidad y que jamás se atrevería a pisar nuevamente suelo mexicano. Pero estaban equivocados. Ernesto resurgió en silencio, con barba canosa, el cabello teñido de negro y una mirada aún más calculadora que antes. Nadie lo reconocería a primera vista. Pero sus ojos seguían siendo los mismos, fríos, crueles, implacables. Y había un único motivo para su regreso: impedir que Alejandro contara su historia al mundo. La noticia del libro y de la película se propagó rápidamente. El nombre de Alejandro comenzó a circular otra vez en la prensa, ahora como símbolo de resiliencia, inspiración y superación. Pequeñas entrevistas, notas en periódicos e invitaciones a eventos empezaron a surgir, y aunque Alejandro evitaba los reflectores, permitió que Esteban e Isabela condujeran la narrativa con cuidado. El libro comenzaba a tomar forma. Pero en una mañana gris, mientras Isabela tecleaba fragmentos de la biografía en el despacho improvisado en casa, una carta sin remitente fue dejada bajo la puerta. Un sobre negro. Dentro, una sola frase escrita con letras recortadas de revistas. Si esta historia es contada, alguien va a morir. La sangre de Isabela se heló. Corrió hasta Alejandro, que leía un manuscrito en su silla junto a la ventana. Le entregó la carta sin decir nada. Él la leyó en silencio y, durante un largo instante, nada se movió. Solo el sonido del papel siendo arrugado lentamente en su mano temblorosa. «Es Ernesto», dijo él, con la voz baja. Solo él sería lo suficientemente cobarde como para amenazar desde las sombras. Isabela quiso llamar a la policía, pero Alejandro se negó. «Si vamos a la policía, desaparecerá de nuevo. Y nunca más tendremos la oportunidad de terminar con esto de una vez por todas. Esta vez, soy yo quien irá hasta él». Contra la voluntad de todos, Alejandro concertó un encuentro con Ernesto, usando un antiguo contacto que aún mantenía dentro del sector financiero. El lugar elegido fue un almacén abandonado en las afueras de la ciudad, donde nadie los vería, donde el pasado podría ser enfrentado cara a cara, sin máscaras. La noche del encuentro, Isabela le suplicó acompañarlo, pero él se negó. «Ya me salvaste una vez. Ahora es mi turno de enfrentar lo que aún me ata». El almacén estaba sumido en penumbra cuando Alejandro llegó. Su cuerpo dolía, cada movimiento era una batalla, pero su mirada estaba firme, cargada de un valor que venía del alma. Ernesto lo esperaba, apoyado en una viga oxidada, con una media sonrisa en el rostro. «¿De verdad estás dispuesto a morir por esa historia ridícula?», preguntó él, con desdén. «No voy a morir, Ernesto. Quien está muriendo eres tú. Porque hombres como nosotros, cuando pierden la verdad, lo pierden todo». Ernesto rió, pero había un nerviosismo disimulado en su voz. «Estás débil, Alejandro. Enfermo. Y aún así crees que puedes vencer. Estoy más fuerte que nunca. Porque por primera vez, no tengo miedo de perder. No tengo nada que esconder. Pero tú estás enterrado hasta el cuello en mentiras. Y sabes que si el mundo se entera de lo que hiciste, nunca volverás a respirar en paz». Antes de que Ernesto respondiera, las sirenas rompieron el silencio de la noche. Policías rodearon el almacén en segundos. Alejandro había avisado a Esteban horas antes y había dejado el lugar intervenido con un micrófono. Todo lo que Ernesto dijo había sido grabado. Cada amenaza, cada confesión. Al ser esposado, Ernesto gritó como un animal acorralado. «No ganaste, Alejandro. Te estás muriendo. Vas a terminar solo». Pero mientras se lo llevaban,
Alejandro solo cerró los ojos y respiró hondo. No por la victoria, sino por la libertad. Ernesto está fuera del camino, pero el mundo aún no conoce toda la verdad. Alejandro tomará la decisión final, revelar su historia al público o protegerse a sí mismo y a Isabela de las consecuencias imprevisibles de la fama. La mañana siguiente amaneció con una luz dorada y serena, como si el propio cielo quisiera silenciar el pasado. Por primera vez en meses, Alejandro despertó sin peso en el pecho. Había dolor, sí. La enfermedad aún avanzaba en su cuerpo y los músculos seguían debilitándose. Pero su alma, tan maltratada, finalmente respiraba en paz. Ernesto estaba en prisión. Lorenzo cumplía condena por intento de homicidio. Y Rebeca, tras entregar todos los documentos que incriminaban a ambos, había abandonado el país para siempre, en silencio, llevándose consigo un arrepentimiento que jamás sería olvidado, pero que él tampoco quería seguir cargando. Ahora, lo único que quedaba era decidir. Mostrar su historia al mundo, abrir sus heridas públicamente o proteger el poco de vida privada que le quedaba junto a Isabela. Isabela entró en la habitación con una bandeja sencilla, el desayuno que ella misma había preparado. Llevaba una sonrisa serena y el cabello suelto, natural, como los sentimientos que nunca le ocultó. «Hoy es el día de la decisión», dijo ella, colocando la bandeja sobre la mesa. «La editorial necesita una respuesta. El guión está listo. Las entrevistas están programadas. Pero la última palabra es tuya». Alejandro la observó con ternura. Sus ojos estaban más claros. No por un milagro, sino por fe. Por elección. Y allí, entre el silencio y el olor a pan caliente, supo la respuesta. «Vamos a contar la historia», dijo con voz firme. «Pero no solo la mía. La nuestra. Porque solo me convertí en quien soy, cuando entraste en mi vida». Isabela sintió que las lágrimas brotaban sin control. Se acercó, tomó su mano y la besó con delicadeza, como quien sella un pacto sagrado. Sus vidas ahora tendrían un nuevo propósito: inspirar. Semanas después, el libro fue lanzado con el título «Aún soy yo». La primera edición se agotó en 3 días. Las redes sociales estallaron con mensajes de apoyo, lágrimas, identificación. Personas de todas partes del mundo comenzaron a compartir sus propias historias de caída y reconstrucción, como si Alejandro hubiera abierto una ventana por la que todos pudieran respirar un poco más hondo. La adaptación al cine fue anunciada poco tiempo después. Alejandro e Isabela participaron en cada detalle, cuidando que nada fuera excesivamente romantizado, pero también que el dolor no se convirtiera en espectáculo. Cuando la película se estrenó, Alejandro fue llevado en su silla especial hasta la preestreno. Luces, cámaras, aplausos. Él, sereno, con Isabela a su lado, era ahora más que un símbolo. Era prueba viva de que el amor verdadero no busca cuerpos perfectos, sino almas dispuestas. En la última escena de la película, un actor lo interpretaba frente al mar, leyendo la siguiente frase escrita por él mismo: «Perdí casi todo. Pero en lo que me quedó, encontré más de lo que soñé». En la vida real, en ese mismo instante, Isabela sostenía su mano en el cine, en silencio. Se miraron. Él sonrió. Ya no había nada que temer. Meses después, en una ceremonia íntima en el jardín de la nueva casa adaptada, Alejandro e Isabela se casaron. Amigos, antiguos colegas, habitantes de la ciudad que habían acompañado la travesía estaban presentes, emocionados. Al intercambiar los votos, Alejandro, aún con la voz debilitada, dijo con lágrimas en los ojos: «No me salvaste de la muerte, Isabela, me enseñaste a vivir». Y mientras las campanas improvisadas sonaban entre los árboles y pétalos de rosas caían sobre la pareja, el público que había seguido esta historia, ya fuera en los periódicos, en los libros o en las salas de cine, supo por fin que la justicia de la vida había vencido. No la justicia de los tribunales, sino la del corazón. Aquella que recompensa a quien ama sin esperar nada a cambio. ¿Quién perdona sin olvidar?
y quien renace incluso cuando el mundo cree que ya está muerto.